creo que llegué con ustedes hasta el sistema límbico. Llegué, por favor. Ayuden. Ahora, sí, solo hasta sistema límbico. Ya, Tocaba. ok. Ya vamos entonces a la anatomía vascular y sí o sí, con las observaciones que ya les hice a los compañeros, ya saben cómo es mejor, con contraste, sin contraste, en la ERM, según la secuencia, necesita, no necesita, ¿sí? Bien, pero no nos vamos a ir directamente a la ERM. Nos toca empezar por lo más básico y tenía una razón. Alguien que me recuerde, por favor, por qué prendiendo la camarita, yo les decía, bueno, ustedes saben que hay la angiografía de Seldinger, por ejemplo. Aquí tenemos una angiografía de Seldinger. Tenemos la angio-TC, la angio-RM y con ecografía serían los Doppler. ¿Por qué motivo sigue existiendo este estudio cuando se supone que la angio-TC y la angio-RM, ¿quién quiere participar, por favor? ¿Quién quiere participar? Doctora, Ya, denme un segundito que estoy anotando que me puedo olvidar de los dos compañeros. Ya le escuché, mi niña, ¿sí? Sí, ¿cuál era el otro chico, Pacheco? Ok, eso les cuento como lección, ¿sí? Habitualmente en plataforma no me gusta mucho tomar lección porque es mejor evaluarles con los trabajos que ustedes vienen trayendo, por eso les tomo más en prácticas, pero estaba queriendo ver si suben esa presentación. Bueno, le escucho Daniela, ¿por qué sigue existiendo esta técnica? Esto ya es solo participación, no es lección porque es clase nueva. ¿Por qué sigue existiendo esta técnica, Daniela, si la TC se puede hacer con 3D igual a RM? porque la geografía de Schrödinger permite lo que es la selectividad al canalizar el catéter directamente en el vaso sanguíneo o en el tronco principal del vaso sanguíneo que queremos evaluar, mientras que la TC, al ser, por ejemplo, vía intravenosa, se pinta todo, o sea, no hay selectividad en las arterias. Ok, esa era la razón, ¿no es cierto? Ya, gracias, niña Molineros. Entonces, por favor, siempre tengan presente lo que acaba de decir la compañera. Y miren, eso permite que nosotros sabemos que aquí están retirada el resto de la vasculatura. Nosotros sabemos que aquí hay múltiples vasos, hay venas también, pero esta es la representación que nos da la angiografía de Seldinger, el hecho de poder yo canalizar, aquí está el catéter, un vaso determinado y que se pinten solamente sus ramos sin que interfiera, por ejemplo aquí, yo no estoy viendo las vertebrales, que de hecho aquí no las han dibujado, porque si no yo vería las vertebrales, vería la carótida interna y se montaría un vaso tras otro con una imagen de mala calidad. Entonces por eso es que sigue existiendo esto, por su selectividad y nosotros sabemos que podemos incluso eliminar hueso. Cuando se hace eso se llama técnica de sustracción, que ya vamos a ver. Entonces, aunque esto no es encéfalo, pero es importante recordar porque aunque el capítulo dice neuroimagenología, se estudia también la parte de la cara, que no es neuro, pero ustedes saben que hay pares craneales que después de la base del cráneo pues irrigan la parte facial. Esto no son nervios, pero sabemos que tiene relación, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí, si ustedes recuerdan las ramificaciones, esto de aquí, vamos de un poco rápido porque tenemos que ver todas las técnicas. Entonces, recuerden ustedes aquí, viene la carótida externa, está retirada la interna, aquí estoy viendo la tiroidea superior, aquí estoy viendo la lingual, aquí estoy viendo la facial con sus ramificaciones, por acá estoy viendo la faringe ascendente, aquí veo la occipital, ¿cuál más tengo aquí? La auricular, por acá tenemos la maxilar, muy importante porque de esta da la arteria meningia media con un ramo posterior, ramo anterior, y acuérdense que los ramos anteriores se ramificaban aquí a nivel del terium, muy importante. Acá tenemos, por ejemplo, la temporal, esta de aquí,
la superior superficial. Entonces, si yo lo veo aquí, miren que la representación es la misma, aunque claro, no se va a ver tan bonito como está dibujado aquí, dependerá también de la dilución del contraste, se tomó la foto inmediatamente, pero creo que está bastante representativa toda la ramificación arterial. Entonces, si volvemos, aquí bueno, aquí el catéter está como superpuesto, ¿sí? Recuerden que la parte externa puede salir, se puede canalizar también la miembros superiores, no siempre es solo miembro inferior, no siempre es la femoral. Entonces aquí muy poquito estamos viendo, ahí con la 18, la tiroidea superior, que era la que veían aquí, está montado con la imagen. Ahí tenemos la lingual, ahí está la facial con sus ramos, ahí tienen la occipital, por aquí debe estar la faringe ascendente, y aquí la faringe ascendente está un poquito girada la cabeza para que se pueda ver esto, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Aquí está la facial, falta de enviar un poquito más de contraste para que se pinte más clarito, como acá, ¿sí? Para que se logre ver con más definición las ramas anterior, posterior de la meningia media, acuérdense siempre el terion, y aquí estaría, esta de aquí me salté, la auricular y esta la temporal. Entonces esta sería una angiografía de la carótida externa, derecha o izquierda. Aquí suele limitarnos un poquito, depende para dónde estuvo girado, ¿no es cierto? Si tuviera la visión frontal, pues yo ya voy a ver qué lado es que se pinta, derecho o izquierdo. Eso como la carótida externa. Ahora, el encéfalo, déjenme subir esta barrita de herramientas que no me permite. Creo que la dejo nomás abajo. Bueno, dejémosla ahí. Recuerden que aquí están cortadas, ya saben por dónde ingresan las vertebrales. Recordemos que el polígono de Willis viene de un doble sistema vascular. Aquí estaría la carótida interna ahora. Y tenemos el sistema vertebrovascular. No vamos a repetir porque así externa ingresa, solo vamos a dar los ramos que lo conforman. A veces no se ve tan clarito, pero ya con contraste podría sí o no verse. Aquí la espinal, pero nosotros sabemos que esto es importante, la irrigación del cerebelo. Al ser de la fosa posterior, viene básicamente del sistema vertebrovascular. Estamos viendo la cerebelosa inferior posterior. Luego, estas dos se unen. Este es uno de los principales ramos. Aquí la espinal anterior. Estos dos se unen. Recuerden que no siempre son así de simétricos. Incluso puede haber uno más dominante que el otro o medio lateralizados. Se unen, ya les dije en la tutoría que no en todos los pacientes se une justo aquí, en la mayoría sí, y eso nos permite identificar aquí el puente, pero hay casos en que está un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero ya sabemos que es una referencia. Entonces, una vez que se unen y forman la basilar, aquí tenemos la cerebelosa inferior anterior, en cambio, por eso lo estamos viendo acá, ¿sí? Aquí da los múltiples ramos perforantes pontinos y aquí estamos viendo la cerebelosa, que aquí ya no se ven los ramos, ¿sí? La cerebelosa superior, habría que retirar para poder ver. Si seguimos con la ramificación, aquí entre mesencéfalo, acuérdense que en la cisterna interpeduncular está el inicio de las cerebrales posteriores que van a dar los ramos occipital y aquí no se ve, pero también va para el vérmix cerebeloso que sigue siendo fosa posterior. Hasta ahí, sistema vertebrovascular. Ahora, para la región supratentorial, y por eso era importante ubicar la cisterna supracelar, ¿sí? Nosotros vemos hacia atrás las cerebrales posteriores. Aquí falta dibujarlo, no lo veo por ningún lado, es solamente un esquema, pero hay una arteria muy importante, es uno de sus primeros ramos, la oftálmica, que nace directamente aquí de la carótida interna, para atrás. En cambio, esto no, porque esta ya vimos que era la comunicante posterior. Para acá, las coroideas, ¿sí? Anteriores porque es de la región supratentorial. Aquí está la cerebral media, aquí no la puedo ver claramente, pero aquí sí se ve. Y recuerden que se dirige hacia la cisterna silviana dando cada uno de sus ramos. Aquí estamos viendo la cerebral anterior, derecha, izquierda.
aquí comunicadas por, tiene su nombre, comunicante anterior, y aquí ustedes no logran ver, ya les voy a poner una representación, nosotros sabemos que estas se van a ir ramificando siguiendo la cisterna pericallosa. Entonces, la arteria cerebral las arterias cerebrales anteriores van a irrigar toda esta cara medial y siguiente, tanto de los lóbulos frontales como parietales, ¿sí? Pero en cambio toda la cara lateral de frontal, parietal y la parte anterior del lóbulo temporal, porque el lóbulo temporal, este acá está montada la imagen, ¿sí? El lóbulo temporal tiene doble irrigación, viene tanto de la cerebral media, pero también viene una pequeña parte del sistema muy pequeño del sistema vértebro-basilar. Entonces, esta imagen sí la logro ver en la TC, porque no hay selectividad. Yo puedo ver a la vez derecho, izquierdo, supra, carótida interna, infratentorial, vértebro-basilar. Pero si hacemos una angio de Seldinger, sabemos que la selectividad me va a dar, si hemos ascendido con el catéter por la carótida interna, es decir, en lugar de coger esta externa, cogió la interna, esto no tiene por qué pintarse, porque acuérdense en el video se introducía contraste y rápidamente eso se iba a diluir. Entonces, o cogemos solo este lado, o solo este lado de acá, o este lado de aquí. Aquí sí se suelen pintar las dos porque rápidamente coge el otro, el lado derecho, pero en cambio no porque esté en el sistema vértebro-basilar quiere decir que se va a pintar la región supratentorial. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una fase arterial y una fase venosa. Entonces ya cuando se diluye el contraste, pues obviamente ahí vendrá la otra fase. Entonces aquí tienen ustedes una angiografía de la carótida interna derecha. Aquí tal vez sería un poquito aparentemente difícil saber, pero para eso tengo la proyección AP. Entonces, lo mismo que acabamos de ver aquí, pero ya no todo, sino solo esta pequeña parte. Si quieren ustedes, aquí también me olvidé, no se la ve aquí, está tapada. Aquí también vienen las arterias recurrentes, estas arterias de Hebner, que son importantes, que vienen a este nivel de la cerebral anterior. Bueno, vamos a ver lo que se logre distinguir, y eso que tiene selectividad. Se puede también retirar el hueso así. Esto sería con sustracción digital, cuando se ha retirado el hueso. Entonces aquí está sin sustracción digital y miren cómo dificulta ver, aquí está la que no vimos hace rato. Entonces ahí tenemos la carótida interna, ustedes recuerdan el trayecto por la porción de los peñascos, asciende a la región supraclinoidea, por aquí el sifón carotidio, y aquí está uno de sus primeros ramos. Aquí tendríamos la arteria oftálmica, pero la base del cráneo no me deja verla. Entonces, ese es el problema del hueso. Entonces, por eso existe esto que se llama sustracción digital, y ahí sí me permite ver sin la superposición de estructuras densas. Y lo vemos perfecto. ¿Cómo reconocer que estamos? Creo que aquí no se van a perder porque, a ver, me explico. El hueso no es bueno dejarlo, ya saben por qué, se superpone. Pero en cambio, cuando les retiran el hueso, en cambio los estudiantes suelen perderse. ¿Qué proyección es? Una forma sencilla vamos a hacerlo. A ver, aquí no se pierden porque al tener la imagen de la cabeza, ustedes ven claramente acá el macizo facial. Entonces ustedes ya saben que esta parte es la anterior, esta es la posterior. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Aquí, ¿cuál sería la cerebral anterior? Esta de aquí, no se ve la izquierda. Esta es la cerebral anterior con todos sus ramos. Yo les dije, va por aquí, ¿cuál sería la anterior? Sencillo, aquella que tiene ramificaciones. Miren, como que le sigue al cuerpo calloso. Ahí vienen todas las ramificaciones para la cara medial. Entonces, esta sería la cerebral anterior por lógica.
Y la cerebral media, creo que aquí no está muy difícil porque vemos que se dirige allá, iría por la cisterna silviana y aquí vienen todas sus ramificaciones. Para el nivel de ustedes, no es necesario aprenderse cómo se da en posgrado. Ahí hay que aprenderse cada segmento arterial, por ejemplo, el ACM1, ACM2, ACM3. Eso no tiene sentido con ustedes, repito, por el nivel de formación. Entonces, con que reconozcan las arterias principales, por dónde van, creo que está más que suficiente. Aquí, ¿cuál sería la cerebral media? Por lógica, si esta es la anterior, la media sería esta de acá. Entonces, vamos a quitar el hueso, sustracción digital, y ha mejorado la anatomía arterial, que por cierto, esta es patológica, tiene un tremendo aneurisma de la cerebral media derecha. ¿Cómo hacer para reconocer si nos quitaron el hueso? ¿Cuál es la proyección? Creo que no es difícil. La lateral es cuando ustedes ven la cerebral anterior, lo que dije hace rato, siguiendo la cisterna pericallosa. Miren cómo le va dibujando. Y en la frontal, ¿cómo saben que está de frente? Porque hay una arteria, miren, esta es la cerebral anterior y no pueden ver ese trayecto de la cisterna pericallosa, solamente la ven en la línea media y por lo tanto esta sería la cerebral media con un tremendo saco aneurismático ahí. Teloptálmica, ¿sí? Que no se veía hace rato. Ahora, vamos con el otro, esto sería entonces la región supratentorial. No les voy a poner también una del lado izquierdo, creo que ya con ver una del lado derecho, más que suficiente. Ahora, vamos con el sistema vértebro-basilar. De nuevo, si está el hueso, es facilito orientarse, como aquí. Aquí ya prácticamente está sustraído, pero creo que no es difícil saber que este es frontal, porque estoy viendo la una, no puede ser carótida aquí, las carótidas no se unen. Entonces estamos viendo aquí la vertebral derecha, la izquierda, ahí están unidas en la arteria basilar, ahí estamos viendo los cerebelosos inferiores, los ramos, los cerebelosos superiores, aquí estoy viendo la cerebral posterior, es una vista de frente, por eso lo ven así, que va a formar, pongámosla acá, está un poquito más notorio, sí, creo que en estas está muy claro, miren, las cerebelosas inferiores, ahí la basilar, cerebelosas superiores, ahí la cerebral posterior, con los ramos occipitales, que aquí está todo montado, los occipitales, los vermianos, por eso les explico mejor aquí, y las vermianas. Por ahí hay algunos coroideos, esos pequeños ramitos perforantes. Aquí, por ejemplo, ni se vieron los ramos perforantes que les mostré hace rato aquí. Estos de aquí son muy delgaditos. De hecho, la espinal no la logramos ver aquí. ¿Ven? Todos esos ramos más delgaditos, sí hay mucha dificultad en verlos. Se puede también hacer la sustracción digital. Entonces nos orientaríamos viendo cómo se van para atrás los ramos y aquí cómo se unen. Quiero yo ver todo a la vez, pero todo se necesitaría incluso un 3D para verlo con mejor resolución. Esto todavía es un 2D, ¿sí? Y ahora sí, están viendo las cerebrales posteriores. Estamos a nivel de mesencéfalo y están viendo también ahí la cisterna supracelular. ¿Por qué no veo clarito, gris y blanca aquí, si es una TC? Porque esto ya es una angio-TC. Una angio es como una ventana. Cuando yo digo ventana de hueso, el encéfalo no lo valoro. Digo ventana de encéfalo, el hueso se ve así de denso. Entonces, cuando yo digo angio-TC, no pretendamos valorar la masa encefálica. Una cosa es TC con contraste. Cuando yo tengo la TC con contraste, estoy evaluando el parénquima, pero también los vasos. Aunque sea, si quieren ustedes, menos representados que un angio-TC. Entonces, ¿cómo hago para no confundirme que no es angio-RM? Es sencillo, el hueso. Ustedes ya saben que eso es lo que nos guía. Entonces aquí tenemos en fase arterial, porque veo todo el polígono de Willis, y aquí lo estoy viendo en fase venosa. Ya no veo el polígono de Willis,
pero estoy viendo los senos de la dura madre aquí por el hueso. Convendría hacerle también una sustracción digital para poder ver mejor aquí el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, si está clarito, aquí el seno recto, si me voy a los lados, el seno transverso, seno sigmoideo, aquí la vena de Galeno, que estaría aquí, ¿sí? Aquí está en fase arterial, por eso no la veo. Aquí la vena de Galeno. Esta es una patológica. Los vasos son prominentes en fase arterial en el polígono de Willis. En fase venosa, en los senos tienen que ser más prominentes que los que atraviesan el parénquima, no puede ser al revés. Entonces, ustedes se fijan aquí, atravesándole al parénquima hay vasos muy prominentes, eso es patológico. ¿Qué patología tiene? Eso nos corresponde en el segundo nivel, estamos solamente confrontando. Ese es el objetivo de Imagenología 1 en este segundo bimensual. Relacionar los esquemas anatómicos descriptivos que aprendieron en primer año. Entonces, estos esquemas anatómicos, cómo veo en cada modalidad de imagen y cómo hago para saber que está patológico, no qué patología tiene, eso todavía no les corresponde. Entonces, solo hasta aquí llegamos. Esto es normal, esto es patológico. Podemos mejorar esto, llevarlo a tridimensional. Ahí tienen ustedes, ahí está la imagen del hueso, para no confundirnos con RM. Una vez que ya tenemos esto, ustedes saben que esto es un MIB, ¿sí? De hecho, ahí está, no veo claramente aquí por la reconstrucción que hay que rotarla, recuerden eso, no vamos a abrir este rato archivos, se nos va mucho tiempo, ¿sí? Eso hacemos en tutoría, pero nosotros sabemos, ya les dije, que la basilar puede estar lateralizada, ¿sí? Ahí está la basilar, ahí las cerebrales posteriores, aquí las comunicantes posteriores, cerebral media, entonces también sería mejor retirar el hueso. Aquí está en fase venosa, mixta, porque también se parte. Aquí hay un aneurisma, por ejemplo. Estos son senos de la dura madre. Sí, ahí estoy viendo el seno transverso. Podemos retirar el hueso y tener a la perfección toda la imagen anatómica supra derecho, izquierdo, infratentorial. Ahí las dos vertebrales y no vamos a repetir todo. Incluso se puede hacer acá tenemos otro tipo de reconstrucción en ambas fases. Aquí estaba solo en fase arterial, aquí está con fase arterial, acá también un aneurisma, fase arterial y fase venosa. Entonces todo dependerá de la calidad del equipo. Hay equipos que se quedan solo hasta aquí, solo presentan 2D. Otros presentan 3D, pero no en colores. Es variable. Yo no sé dónde ustedes se vayan a desenvolver, en qué hospitales, por eso es que se les da con todas las formas de representación. ¿Qué pasa? Lo llevo a RM, es lo mismo. La diferencia es que este es con radiación, el otro es con la magnetización, esto del agua, de los protones que les expliqué en mi primer bimensual. La diferencia está en el hueso, el uno ausencia de señal, este es hiperdenso, la grasa y todo lo que conocen. Y ya les empecé explicando, o más bien evaluando a los compañeros por razonamiento, qué me serviría en T1, ya saben que ahí es mejor con contraste, en T2 a la inversa, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, ahí tienen RM, recuerden sin contraste, vacío de flujo, igualito que en la TC. Región supra, sistema de la carótida interna y del sistema vertebrovascular, porque aquí estoy viendo las cerebrales posteriores. De nuevo, ¿por qué no veo aquí clarito la sustancia gris y blanca? Si yo sé que se ve clarito en una RM, porque no está, si quieren, con la ventana de parénquima, está eliminado. Esto por eso se llama angio. Cuando eliminamos y le dejamos solo una estructura, le damos ese nombre. Es como la uro-TC, la uro-RM. Yo le digo uro porque eliminamos estructuras. Eso no quiere decir que no las podamos dejar, las podemos dejar, pero en cambio se van a valorar más estructuras, se van a pintar muchas otras componentes anatómicos que me pueden interferir en la valoración. Entonces, por eso es que se hacen esas sustracciones para poder ver con mejor detalle. Asumimos que este fue un T1 para que le hayan puesto contraste, pues si no, no se podía ver.
Ahora, vamos con, también se puede hacer, ¿sí? Los 3Ds también con colores y miren que la imagen es igualita, igualita, pero el proceso de, cuidado, esto no es el hueso, ¿sí? Recuerden que el hueso tiene ausencia de señal, a veces confunden, ese es el hueso y por eso este seno, no, este es el seno longitudinal superior. Ahí estamos en axial, ahí estamos en un coronal, medio, porque estamos viendo a la altura, recién les pregunté a los compañeros, estamos aquí en los senos cavernosos, ¿sí? Y aquí estamos en un sagital, aquí estamos en un 3D, ya retirado todo lo que no nos interesa, y aquí están las dos fases, aquí está en fase arterial, aquí está combinadas las dos, arterial y venosa, y el seno recto, seno sigmoideo, ¿sí? Y se puede rotar la imagen. Bien, eso entonces estoy yendo bien lentito. Yo esto normalmente lo doy rapidito. Cojo una de ellas y explico, pero tenemos el tiempo suficiente. Ahora, ahí no terminan las angios. Nosotros sabemos que hay esta posibilidad para el niño, porque si fuera un adulto, la única forma de aplicar Doppler sería cuando tenga un área de craniectomía. Es decir, si no tuviera un fragmento por un accidente o porque se le retiró con fines quirúrgicos, hay casos en donde se retira un fragmento de calota, entonces ahí se podría poner el transductor. Caso contrario es imposible. Entonces esto ya saben ustedes, esto es un Power Doppler, ya saben para qué es el Power Doppler y también saben la utilidad del Doppler color. Ahora, voy a salirme un momento de lo que es las arterias, aunque ese era el objetivo de poner esto. No quiere decir que solo podemos ver anatomía vascular, podemos ver también, ya saben hasta qué edad se cierran las fontanelas, entonces por lo tanto hasta esa edad se podría hacer. ¿Qué transductor utilizar? Depende. Si yo quiero ver estructuras muy superficiales, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, aquí está, este es coronal, aquí está la hoz y estoy viendo solo los cuernos frontales y no profundiza más allá. ¿Por qué? Porque utilizaron un transductor plano. Entonces en la transfontanelar se puede usar transductor plano, pero nos quedamos con las regiones más superficiales. Si la patología estuviera aquí, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si quiero ver a las partes más profundas? Ya sabemos que para penetración es el transductor convexo, que a veces incluso es mejor un sectorial, al menos si ya va parcialmente cerrando. El del sectorial es más estrechito. Entonces ya saben cómo reconocer y miren cómo va hacia las profundidades. Igual acá, va desde la convexidad hasta la base del cráneo. Entonces sirve también para ver el parénquima. Cierto es que la imagen tal vez no es tan nítida como la RM, que vería clarito, gris y blanca, o la TC, aunque sea invertido, gris y blanca, igual se veía, pero tiene mucha utilidad. Pero vamos a dejarle hasta ahí porque esto ya es entrar en especialidad. Recuerden que esto es operador dependiente. Un datito más, para que no confundan, porque siempre, incluso médicos generales, tienden a confundir. No es lo mismo ecografía transfontanelar que ecografía obstétrica. Esta es obstétrica. ¿Cómo sé? En la transfontanelar, como ven aquí, si ustedes se fijan, la entrada del haz es directamente a través del cráneo, de la estructura, de la fontanela. No media ningún tejido entre el transductor y la estructura encefálica, en todas ellas. En cambio, miren la obstétrica. En la obstétrica estoy viendo aquí la pared abdominal materna comprimida y estoy viendo, esto no está en tiempo real, por eso no pueden ver los movimientos y todo lo demás. Entonces, aquí estoy viendo líquido amniótico. Entonces, cuando está aquí una pared, incluso si estuviera más chiquito, se va a ver hasta la placenta. Aquí no se alcanzó a ver la placenta. Entonces, si hay pared abdominal, y recuerden que las obstétricas, cuando el embarazo es hacia las 10, 12 semanas, se hace incluso con transductor endovaginal. Y si es pasado ese tiempo, se hace
púbico, ni siquiera necesita llenar vejiga. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico pues ya es líquido, ¿no es cierto? Entonces es muy diferente esto que esto de acá. Aquí, obvio, podemos ver el polígono de Willis. ¿Por qué? Porque aquí no hay hueso. Aquí es donde hay hueso, pero como es la fontanela, podemos entrar. Bien, eso con la anatomía vascular. Ahora, vamos con otro temita. Miren que ya estoy 46 minutos porque hice las lecciones y todo lo demás. Algo en donde no nos ayudaba mucho la radiografía, estamos dando el complemento de lo que no pudimos ver claramente en otras técnicas, porque ya pasamos todos los niveles de corte. Nosotros vimos lo limitadas que eran las 3 proyecciones para oído, tanto así que hasta ustedes se confundían en la anatomía. A duras penas veíamos el conducto auditivo interno, el externo, por ahí la mastoide, sus celdillas, y era un lío ver. Nunca les dije, este es el martillo, este es el yunque, este es el estribo, porque era imposible ver ahí. ¿Qué pasa si queremos tener una mejor valoración? OTC o RM. Un recordatorio rapidito, ustedes saben que el oído está integrado por el oído externo, que es quizá uno de los más largos aquí, más o menos 3,5 centímetros. Aquí el conducto auditivo externo, ya sabemos que acá está el pabellón, este sería el derecho, vista coronal. Aquí estamos viendo el oído medio, que ustedes saben que tiene el martillo, el yunque y el estribo casi no se vio aquí. Aquí estaría dividiendo la membrana timpánica, pero la membrana aquí no va a ser factible verla. Aquí tendríamos el oído medio. Ahí están viendo los conductos semicirculares, aquí la cóclea y aquí los 2 pares craneales que ustedes conocen, el facial, el vestíbulo coclear. ¿Cómo logro ver eso aquí? Por obvias razones. La parte ósea mejorará en la TC. En cambio, en la RM la parte ósea se limita. Ya ustedes saben el problema del hueso. Pero en cambio nosotros sabemos que aquí hay linfa, la endolinfa, la perilinfa. Entonces, como la linfa, el líquido es hipo aquí, acuérdense de eso. Por ejemplo, miren, la cóclea aquí. ¿Por qué se ve hipo? Por la linfa. En cambio, en la RM la vamos a ver brillante en T2 y no hace falta dar contraste. Revisemos eso rapidito. Los cortes sagitales no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque imagínense lo que es ir sagital, conducto auditivo externo, 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 es un problema. Entonces, los cortes que se hacen básicamente son los coronales o los axiales. ¿Cómo me ubico? Creo que ubicarse si es derecho o izquierdo, yo sí les he visto problema a los estudiantes. Sin embargo, si tienen el conducto auditivo externo, va a ser fácil ubicarse. Aquí está, aquí está, aquí casi no lo vieron, pero tienen los lóbulos de la oreja, aquí tal vez por la mastoides. Entonces, realmente ubicarse derecho o izquierdo no es el problema. En donde yo les veo problema, ¿es coronal o es axial? Sencillo. En el coronal, aunque aquí está un poquito inclinado, me olvidé de decir, esta es la trompa de Eustaquio, la comunicación entre el oído medio y la rinofaringe, allá en esa abertura de la rinofaringe que veíamos, ¿sí? Acuérdense que esta comunicación ayuda a regular presiones. Bueno, ahora, ¿cómo sé que estoy en coronal? Cuando yo veo, acuérdense que este es el peñasco, ¿sí? La porción petrosa. Cuando lo veo más o menos horizontal como aquí, está en coronal. Acuérdense de la tutoría, para los que acudieron a tutoría. A veces en tutoría aprenden cosas nuevas que les ayuda a seguir la secuencia de las otras clases. Acuérdense de la X que les dije en ese sistema llamado ridículamente simple. Yo les decía, la X está dada por la base del cráneo. Entonces, siempre que yo lo vea así, formando la parte de la X, ¿sí? Estaríamos en axial. Eso no aplica en el coronal, aquí lo vamos a ver recto. Entonces, este de aquí sería el derecho en coronal, este sería el izquierdo en axial, por la posición como está. Pero dependerá del corte. Está más adelante, está más atrás. Por ejemplo, este está más atrás porque estoy viendo la mastoides. Está horizontal, aunque este de aquí no era
estricto coronal, está un poquito oblicuo para verse mejor esto de acá. Entonces vamos a tratar de interpretar. Puede llegar a ser difícil. Estas están claritas, pero esta no me ayuda. Más que a ver, aquí está el conducto auditivo externo, asumimos que aquí está la membrana timpánica, porque viene aquí el oído medio, pero no alcancé a ver martillo, yunque, muy poquito del estribo. Aquí está clarito, en cambio, miren, el martillo, este es el izquierdo, ¿sí? Porque acá está el conducto auditivo, está en coronal, miren, el martillo, acá está el yunque, tiene la forma, y faltó la imagen del estribo. Aquí están los conductos semicirculares, serían hipo, estos de aquí. Aquí serían estos de aquí. Y la cóclea, que aquí la vi clarita. Entonces, si me pierdo, ¿cómo reconozco? La cóclea es lo más medial que hay. Y obvio esto les orienta mucho. Entonces aquí digo, aquí no vi clarita la cóclea, aquí lo que estoy viendo es el conducto auditivo interno. Entonces en una proyección de Schuller, era difícil ver esto. A lo mucho decía, esta es la parte interna, esta es la parte externa y por ahí salía mastoideas. Caja timpánica, muy difícil era ver. Entonces aquí sí puedo definir. En este de acá no tengo muy nítido para poderle ver el conducto auditivo externo como tal, pero en cambio se está viendo el conducto auditivo interno. Entonces depende de los cortes. Aquí veo parte de los semicirculares y aquí la cóclea no se vio clarita, con la nitidez que lo están viendo acá. El coronal es uno de los que más ayudan, incluso más que este de acá. Nos ayuda a ubicarnos con esto, muy claro. Esto ya les expliqué, es el estribo. Acá estamos viendo la mastoides, de nuevo conductos semicirculares, cóclea. Entonces la cóclea siempre lo más medial. Si no tengo el conducto auditivo externo para ubicarme de qué lado estoy. Para la RM, en cambio, va a tener un poquito de problema con el hueso. Aquí está brillando facilito. Entonces, más bien para el oído interno ayuda muchísimo. Eso no quiere decir que no valore esto. Entonces, cambiémonos de técnica. Ahí si se olvidan, ahí lo tienen. Entonces, fíjense ustedes. Bueno, aquí está representado básicamente los conductos semicirculares, están claritos aquí. Estos de acá, ¿sí? Están en 2D aquí y se puede mejorar siempre en T2 para que el líquido brille, la linfa, ¿sí? Y se puede mejorar, ahí tienen, por eso yo les decía, es más para el oído medio, no quiere decir que no pueda valorar esto de acá, pero esto de aquí, miren cómo le reconstruye a la perfección, lo que va a tener un poquito de problema acá, cómo le reconstruye mejor, porque es más bien para el hueso. Sin embargo, las técnicas van avanzando y cada vez vamos viendo mejores cosas. Entonces, si la cóclea está acá, este de aquí, ¿qué sería? ¿Derecho o izquierdo? Este de aquí. Chicos, ¿qué oído interno sería este? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Les acabo de decir que la cóclea es lo más medial, entonces no porque no tenga aquí el conducto auditivo, voy a decir que no hay cómo ubicarse. La cóclea aquí no estaba muy clara, ¿sí? Estaba más para los conductos semicirculares, pero era derecho porque aquí está la cóclea. Ahora, pasado esto, es decir, estábamos valorando acá. Ahora me voy a la parte interna. ¿Qué nivel de corte estoy aquí? Este es axial. ¿Qué nivel estoy? Chicos. Continuo. Pontino, ¿no es cierto? Entonces, a nivel pontino, acuérdense que esta era la cisterna prepontina, aquí con el 4, que sería la arteria basilar. Entonces, cuando yo logro ver aquí unas ramificaciones que corresponden, si esta es la izquierda, la cóclea estaría aquí, solo que no está reconstruido para eso. Entonces, cuando yo veo aquí dos ramitos, esos serían los que estoy viendo aquí. Es decir, este sería el conducto auditivo interno aquí, porque acuérdense que la linfa tiene comunicación con el espacio subaracnoideo. Entonces aquí está el vestíbulo coclear y el facial, y es parte de la valoración que vamos, entonces miren ustedes, pese a que estamos hablando
de estructuras, el temporal es parte de la base del cráneo. Y ahí están, de hecho, esos dos ramos. Ahora, vamos entonces a los pares craneales y habremos terminado ya con masa encefálica. No sé si haya tiempo para otra participación. A ver, vamos, cualquiera vaya hablando, ¿sí? Para no hablar solamente yo. Tenemos entonces de adelante, atrás, se le fueron dando los nombres a los pares craneales, cómo van emergiendo. De ahí viene el 1, el 2 y así sucesivamente. Si me voy acá, acuérdense siempre que en la cara inferior, en la parte medial, ¿qué par estaría aquí? Cualquiera vaya a hablar. Oh, bueno, Brenda, a ver, sigamos ya, participaciones. Vamos, una participación o dos. Cámaras. Hasta el final vamos a hacer participación. Chicos. Chicos, esto es sencillo, no pierdan puntos. Esto vieron hasta el cansancio en anatomía. Daniela de nuevo, otro más. Nadie más. Y María. Ya, Daniela y María. Voy a empezar con María, ¿sí? Déjenme solamente mover las camaritas. A ver, María Daniela creo que es. Sí, doctora, María Daniela. Ya, María Daniela. Vamos, yo le voy poniendo la flechita, o no sé, más bien usted, coja su flechita y vaya poniendo una flecha en cada par y me dice qué par es, y niña Molinero, si se equivoca la compañera, le corrige, ¿sí? Doctora, perdón, no sabíamos si como es María Cristina y María Daniela, no Ah, sé no, a cuál es. Daniela es Molineros, Cristina, pensé que era Daniela la otra niña, sí, son dos Ajá. Marías. A ver, Cristina, entonces. Cristina, vaya usted. Cristina, rapidito para ver si hacemos un receso y ya pasar a columna, sí, si no, no hay receso. Ya, vamos, el primero, ¿dónde está? Ponga las flechitas, ya. Ok, irá dando el nombre del par craneal. Primero, ya, segundo, nombre y ponga flecha. Tercero, ¿en dónde lo ubicaríamos al tercero? Ahí está clarito. Daniela, vamos Entre con los, Daniela, ¿dónde lo ubicaría? entre los pedúnculos cerebrales, doctora. Perfecto. ¿Junto con qué arteria, Daniela? La cerebral posterior. Perfecto. Por ahí van a ir las dos juntas, ¿no es cierto? Ya, siga, por favor, nos quedamos en el tercero. Vamos al cuarto, siga María. María Cristina. Y, y ya, claro, patético. ¿Ese por dónde va? ¿Se acuerda, Daniela? Ese emerge desde la parte posterior. Sí, le va Este, rodeando la parte posterior ajá, ya del ese, mesencéfalo. Por eso, como está en el plano que estamos viendo, no se ve cómo le rodea por detrás, pero sí se ve ahí como están saliendo, ¿no es cierto? Siga María, Cristina. Ya, ajá. ¿Cómo se llama ese? Ya. ¿Cuál otro? Los dos que acabo de decir, los dos que vimos viniendo desde el conducto auditivo interno. ¿Cuál es el séptimo? ¿El séptimo qué es? Facial. Ya. Luego van tres juntos. ¿Cuáles son los tres juntos? Están ahí clasificados. Al lado izquierdo está más. Ya. ¿Cómo se llaman esos? Es facilito ese. El vago neumogástrico. Y falta el doceavo. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama ese? Ya.
Esos son los pares craneales. Si no son números, ya le puse. Apáguenle nomás la cámara, muchas gracias. Bien, ahora, imposible eso que veamos, por supuesto, en radiografía, por nada del mundo. Incluso en una ecografía va a ser difícil ver. La TC, realmente el único par que lo logra ver, a no ser que sea de mejor calidad, pero sí da un poquito de dificultad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que van por aquí, por la base del cráneo. Nosotros vimos que la hipófisis es difícil de ver en una TC. De hecho, miren, ahí estoy en la silla turca y yo no puedo ver a la perfección la hipófisis. Entonces, los pares craneales pueden llegar a ser muy difíciles de ver. Entonces, lo único que yo tengo es para presumir por dónde pasan con las referencias que nos dio María Daniela. Entonces, el único que lo logro ver a la perfección es el segundo par craneal, ¿sí? Los ópticos, ¿por qué lo logro ver claramente? Recuerden que aquí hay grasa retroocular, ¿sí? Ahí está la grasa, acá la grasa retroocular, esta es subcutánea. Entonces, sí lo logramos ver porque no se artefacta. Pero de ahí para allá es un poquito difícil hacer el resto de la valoración. Entonces vamos a suponer que el paciente tuviera un tumor aquí, en el subtálamo, en el hipotálamo. Entonces yo no logro ver, de hecho aquí no estoy viendo ni siquiera las cerebrales posteriores. ¿Por qué? Porque no tiene contraste. Pero asumimos que aquí está el par craneal tercero. Entonces, eso para hacer la relación clínica cuando estemos en imagenología 2. Entonces, aunque yo no lo vea, la masa me indicaría que hay compresión, no solo del vaso, sino compresión del nervio. Aquí estoy en un nivel pontino. La compañera dijo hace rato, aquí tenemos el trigémino. Entonces, yo me acuerdo cuando se les daba anatomía descriptiva, aquí se formaba una línea, la línea trigémino facial. Entonces aquí, por el ángulo pontocerebeloso, aquí hay un ángulo entre el puente y el cerebelo, entonces que sería acá, vamos a suponer, aquí es frecuente que uno de los pares craneales forme un tumor. Después veremos cómo se llama. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, yo digo schwannoma del acústico o del vestíbulo coclear. Oma es tumor. Entonces es un tumor de ese par craneal. ¿Cómo sé que es de ese par craneal? Por la localización. Pero aquí yo poderlos ver, no. Este es el único. Acá si yo sé que estoy en un nivel vulvar, ya la compañera mencionó que aquí hay 4 pares craneales. Los 4 últimos, siempre el 12º es preolivar, está por delante. Entonces, si la masa estuviera más adelante, yo sé que le va a comprimir a esa estructura. Entonces, solo por referencias. Pero si lo pasamos a RM, que tiene es mucho mejor, ya para ver si hacemos un pequeño receso, es mucho mejor en T2, aunque en T1 podría sí o no verse, es mejor en T2. ¿Por qué? Porque los nervios son hipo. Los nervios son hipo. Y si el líquido es hiperintenso, obviamente nosotros vamos a ver sin necesidad de dar contraste. Entonces, esta, por ejemplo, está en T1, incluso no se alcanzó a ver. Aquí serían los surcos de los nervios olfatorios. Pero en cambio aquí, sí estamos viendo, esto ya lo vimos en TC, el nervio óptico, sí, incluso podíamos ver, ya no tengo aquí la sagital, acuérdense que el quiasma se veía clarito ahí por encima y por delante de la hipófisis, que ya es la decusación, ahí el cruce de las estructuras. Si aquí yo estoy viendo que estoy en un nivel mesencefálico, entonces ya saben ustedes, tercer par craneal ahí, y ahí estaría lo que nos decía María Daniela hace rato, ¿ven? Rodeándole, no son las arterias están acá, entonces por eso es importante tener esas reconstrucciones, es angio o mejor en T1 con contraste, y así no me pierdo porque las dos estarían del mismo color, pero estas serían las cerebrales posteriores y aquí por las cerebrales posteriores van para acá, en ese caso me confundiría con este,
pero no son de tan pequeño calibre. Las cerebrales posteriores nunca van para adelante, en cambio los pares craneales van en ese sentido. Aquí tenemos, en cambio, un nivel pontino. Aquí tendríamos el trigémino, ahí los tres ramitos esos, trigémino. Y por acá estamos viendo, ahí están los dos que van juntos, que vimos desde el oído, ¿sí? Ahí está el ángulo pontocerebeloso. Ahí tenemos el facial y el vestíbulo coclear, los dos ahí, y de nuevo lo que estuve indicando hace rato, ¿ven? Pero aquí, ¿por qué no veo las estructuras claritas del oído? Porque no está reconstruido con esa técnica, está solamente para ver los pares craneales. Y como aquí estoy, todos estos son pontinos, como estoy viendo aquí, miren, ya cambia la imagen, esto de aquí ya es la médula oblongada. Entonces, como yo estoy viendo que está en la parte lateral, no está delante de la oliva, estas serían las olivas, si estuviera aquí, sería el 12º. Entonces, es uno de los tres que mencionó la compañera, que va a ser un poquito difícil saber cuál es cuál. Por eso, generalmente, en un tumor se pueden comprimir los tres a la vez. Mira, es importante que sepan porque cada vez va evolucionando más y más y más la imagenología. Voy a darles muy por encimita, no voy a explicar, solamente que sepan. Con la RM, de hecho miren, son RMs, están en T1. Cuando nosotros vemos estos colores, no es como en la ecografía, no es que sea un Doppler color, Power Doppler, eso no es. Estos son estudios neurofuncionales. Es decir, para ver la activación de áreas determinadas de la corteza cerebral, se pueden valorar con técnicas especiales de la RM, ¿sí? Tanto áreas corticales como también, por ejemplo, someterle a un estímulo o si el paciente convulsiona, ¿sí? No nos vamos a meter en patología como tal, pero se puede valorar las áreas de activación cortical y también esto de acá, miren ustedes cómo se ve a la perfección y es una ARM, está en T1 en este caso, cuando ya vimos nosotros las fibras comisurales, por ejemplo, estas son fibras comisurales, estas son fibras de proyección, las fibras de asociación, lo que se conoce comúnmente como el cableado de la inteligencia. Esto, ¿cómo se llama esto de aquí? Cuando vean ustedes, esto se llama tractografía, porque estamos evaluando los tractos de sustancia blanca, las conexiones, cuál es la utilidad. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un tumor, aquí estamos, no van a saber ustedes todavía qué tipo de tumor es, este por ejemplo es un meningioma, después aprenderán esto. Si ustedes se dan cuenta, no tiene compromiso de ningún tracto. Entonces el cirujano puede resecar sabiendo que no va a dejar áreas de desconexión, pero este tumor de acá, que es maligno, lamentablemente tiene comprometidas aquí, vean ustedes, hay fibras tanto de asociación como de proyección, entonces eso le permite tener una idea de qué secuelas o qué dificultades va a quedarle al paciente después de la cirugía. ¿Se hace en nuestro medio esto? Sí se está haciendo, probablemente cuando ya lleguen ustedes a cirugía o lleguen al internado, o lleguen a neurología, les hablen con más detalle esto de aquí. Bien, hasta ahí entonces, jóvenes, todo encéfalo hasta la parte más avanzada que hay hoy en día. ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí, de hecho se usa. Se usa porque justamente si usted se fija, no se ve el macizo facial montado y se ve como elevada la imagen de la región posterior. Es una posición bastante usada, solo que la ventaja es que hoy en día se puede eliminar el hueso con sustracción digital, pero igual es mejor porque las vendría en este sentido. Sí, sí se usa, creo que era Daniela. Es habitual. Daniela, ¿era usted? Oh, perdón, pensé que era, sí, Cristina, ya me confundí. ¿Respondido, Cristina?
Sí, sí, de hecho, imagínense ustedes que no estuvieran las arterias. Nosotros estamos viendo la región occipital. Acuérdense lo que les dije, de los ramos occipitales, vermianos, todo esto es cerebelo incluso, es la parte más baja y lo estamos viendo ahí. De hecho, está elevada la imagen, ¿sí? Por eso no les coincide mucho las cerebrales posteriores para acá. Es por la inclinación que tiene, por eso se ve en el otro sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Quiero ver si hacemos algo de receso. Bueno, no puedo hacer el receso. Tengo que indicarles una situación. Voy a dejar de compartir. A ver, les tengo una noticia que no